Amén, hermanos. Podemos ocupar nuestros lugares. Diushi Kundaya Iriatu. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un tiempo muy precioso con ustedes. Gracias por todas sus atenciones y su gran amor que nos han demostrado desde que llegamos desde Coatzacoalcos hasta Juchitán. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y hoy queremos continuar, si queremos verlo así, con ¿cuántos estuvieron ayer aquí, hermanos? ¿Y cuántos estuvieron en el mensaje? Porque a lo mejor estaban aquí, pero no estaban aquí. ¿Cuántos, hermanos? Bueno, gracias a Dios. La mayoría. Recuerdan que veíamos algunos aspectos de cómo honrar a nuestro Dios. Y hubo un último que por ello les mencioné. ¿Alguien lo recuerda? Que dijimos, es un tema aparte y tal vez algunos cuando llegamos a ese punto les dije, ahí está bien, hermanos. Ya no continuemos, está muy bien lo demás, pero ¿alguien se acuerda, hermanos? A ver, algún valiente que sin pena. Bueno, perdón, eso sí fue en cuanto al temer a Dios. Vimos 2 puntos: cómo honrarlo y cómo aprender a temerlo. Pero en cuanto a la honra, hubo uno al final y les di un ejemplo gráfico que yo hice aquí. ¿Cuál? Sujeción. Salta, muy bien. Sí, hermanos, yo creo que es el Señor confirmando su mensaje. No nos pusimos de acuerdo con el hermano director. Es el Espíritu de Dios moviéndose. El mensaje que el Señor confirmaba a través de la palabra profética es el Señor. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 13, del verso 1 al 5. Romanos, capítulo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis está este tema en las Escrituras, hermanos. El título del mensaje esta noche es Sometidos a nuestra autoridad. Y espero que todos estemos muy despiertos y muy atentos, porque es un tema sumamente importante.
para nosotros como cristianos. Y hemos aprendido que incluso asuntos de doctrina no es lo más importante en nuestra caminata como cristianos, sino el tema de la sujeción, de someternos. Todos aquí, hermanos, aunque ustedes no lo vean así, todos aquí tenemos una autoridad. Como mencionábamos ayer, aún en los trabajos seculares del día a día, todos tenemos a alguien por encima, si no, no funcionaría el asunto. ¿Lo han pensado? Tal vez no lo habían visto así, pero es indispensable que exista una autoridad. Si no, estaríamos como ese tiempo de los jueces, ¿recuerdan? Donde no había un gobernante y cada quien hacía lo que quería, lo que bien le parecía. Por algo está escrito, hermanos. Según Romanos, como acabamos de leer, todos aquí estamos bajo una autoridad puesta por Dios. Y es importante que entendamos eso. No es que nosotros escojamos quién queremos, quién deseamos que sea una autoridad. Incluso afuera uno puede ir en el vehículo y existen autoridades que son establecidas y Dios controla eso, hermanos. No es que a nosotros nos den la oportunidad de escoger cuál sí, cuál no. Con más razón en el ámbito espiritual, Dios decide, porque son establecidas por Dios, es lo que leíamos en Romanos. ¿Sí están conmigo? Son puestas por Dios para nuestro bien, dice. Y desde ahí comienza todo. Desde ahí comienza todo. Como les digo, si en lo físico es indispensable tener una autoridad, alguien que gobierne, ¿ustedes creen que no será importante en un asunto espiritual con un fin eterno, como mencionábamos ayer? Porque todos tendremos un fin eterno. ¿Saben eso? Entonces vale la pena entender cómo es esto. Amén. ¿Bajo qué autoridad espiritual estamos, hermanos? Piénsenlo. Hoy cantábamos, Señor, reina sobre mí. Y yo creo que es una oración muy correcta. Pero saben, hermanos, tal vez a nuestro parecer uno pudiera imaginar, sí, Señor, tú ven, desciende y audiblemente dame las indicaciones para mi vida. Dime cómo debo hacer, qué tengo que hacer, cómo decidir. Y a veces pensamos eso. Y no vemos que el Señor ya llegó y ya ha venido y ya ha establecido un cuerpo, una cabeza, un orden de acuerdo a su autoridad. Y el Señor, a través de esos vasos que Él ha establecido, pastores, líderes, padres en los hogares, hay un orden. Y Dios lo honra, hermanos. Y es parte de lo que queremos ver hoy. ¿Bajo qué autoridad estamos sometiendo nuestra vida espiritualmente? ¿Y por qué digo espiritualmente? Vamos al libro de Isaías, capítulo 30. Amén. Capítulo 30, verso 1 y 2. Dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí,
para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Creo que la mayoría entendemos la figura de lo que el Señor nos habla en cuanto a Egipto, Faraón. ¿Sabemos eso, hermanos? Lo hemos aprendido. El mundo, esa vida de esclavitud en el pecado donde el Señor nos ha librado, nos ha rescatado. Aquí está el profeta, el Señor a través de su profeta, dando una advertencia a su iglesia, a su pueblo, diciendo: ay de aquellos que descienden a Egipto, que regresan al mundo para buscar un consejo no mío, para escuchar algo que yo no les he dicho. Ay de aquellos, dice el Señor, y ponen su esperanza en esa sombra, Egipto. Proverbios nos enseña, hermanos, en varios pasajes, que nuestro corazón es engañoso en cuanto a pensar que creemos que nuestro camino es el correcto, que las cosas que hacemos son las correctas, pero sabemos que ese fin de ese camino es la muerte. Espiritualmente tiene una verdad. Qué importante es entonces que meditemos en estos puntos hoy. Veo aquí muchos padres, matrimonios, jóvenes, probablemente la mayoría sean familias, como acostumbran ser las congregaciones. Familias, padres, hijos, los hijos se casan, tienen sus nietos. Pero hay una verdad que nosotros, mi esposa y yo, hemos visto en este corto caminar en el ministerio, en familias, en la congregación, que tratan de buscar al Señor y están queriendo caminar rectamente, pero llegan a un punto donde ellos hacen su vida, su propia familia. Sus padres pasan y sus parientes, hermanos, pasan a ser familiares, no familia. Su familia ahora es la esposa, sus hijos, pero aún están pegados a sus padres. Cuando ya tenemos una autoridad, pastores, líderes, y aún así estamos o están tan pegados de tal forma que buscan a veces el consejo del papá, de la mamá, y lo que ellos dicen, eso es, y es que siempre ha sido mi mamá y mi papá, entonces. Pero el Señor no enseña eso, hermanos. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Desde ahí comienza una separación, hermanos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya es otro asunto, ya tienen un pastor, una autoridad a la cual consultar. ¿Y cómo sabe eso, hermano? ¿Por qué dice eso? Porque es lo que el Señor nos enseña. Deuteronomio 17:8. Si alguien tiene alguna duda de por qué y quién dijo, el Señor lo enseña. El Señor nos dice eso, hermanos. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 17:8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere,
Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. ¿Quiénes son esos sacerdotes en el lugar que Dios ha escogido para nuestra vida hoy, hermanos? ¿No son los padres? ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Quién es ese sacerdote? Es el pastor. ¿Sí o no? ¿Por qué dudan, hermanos? Ay, hermano, ya sé para dónde va. No lo digo yo, hermanos. Lo acabamos de leer. Porque qué fácil es tomar decisiones, creer en nuestro corazón que estamos bien, y después de haber tomado una decisión, en medio del camino decir al Señor, Señor, pero si me equivoqué en lo que dije, en lo que hice, en la decisión que tomé, detén todo. Eso no sucede aquí, ¿verdad? Para todo, Señor. Si no era tu voluntad, que todo se pare y que no prospere nada, Señor. Esa será una señal de que tú me estás hablando. Pero por lo pronto yo ya decidí. Yo ya tomé una decisión. Y ¿qué pensará el Señor de eso, hermanos? Nunca dejes que te aconseje alguien que no estará dispuesto a llevar las consecuencias de esa decisión que tomes. ¿Escucharon? Es muy fácil escuchar, hermanos, a la comadre, al primo, al tío, al padrino. No, hazle así, haz esto. ¿Qué problema es? Es que es este asunto, tío. No, hombre, yo lo viví. Yo hice esto y me funcionó. Y entre amigos y parientes, y es muy común, hermanos. Haz esto, hazle así. Nunca dejes que ese consejo llegue a ser parte de tu vida si esa persona que te aconsejó no está dispuesta a llevar las consecuencias, si fue una mala decisión. Ese no es el corazón de un líder, de un pastor. Para empezar, es alguien que es establecido por Dios. ¿Sí o no, hermanos? Según lo que acabamos de leer. Pero hay un ejemplo en la Escritura que desde que el Señor habló a mi corazón esta verdad, cada vez que yo leo esto, como ministro, como líder, como pastor, me da temor. Pero también como oveja que soy, yo también tengo pastor, me da ánimo de saber que es la fuente correcta que el Señor ha escogido para mi vida, para nuestra vida como familia, y que el Señor va a hablar y va a aconsejar lo que Él quiere hablarnos. Y es el ejemplo de Ana. ¿Recuerdan a esa mujer y su esposo Elcana? Vamos ahí a 1 Samuel, desde el capítulo 1, verso 8. Primera Samuel. Amén, hermanos.
Es el contexto de un sacerdote que el Señor había levantado en aquel tiempo. Ustedes lo conocen. Es una historia triste, sí. Ese sacerdote Elí. Y es muy conocido en las historias, incluso de escuelitas de verano y escuela bíblica de niños, por el testimonio de esos hijos que él tenía. ¿Recuerdan? Pero ese hombre, por eso digo que a mí me da temor, era el sacerdote que Dios había escogido en ese tiempo, para esas vidas, esas familias que estaban ahí. Y todos sabemos por el testimonio de lo que las Escrituras nos narran, que él no era el mejor sacerdote, ni siquiera con sus hijos. Pero ¿saben qué es lo impactante de esta historia? Que aún en una vida así, entendemos, como decían Romanos, que fue una autoridad que Dios estableció. Amén. Él la puso. Y de tal forma el Señor es tan perfecto que Él honra la palabra a través de los ministros que Él establece. Aún y que el ministro pudiera tener fallas, como en este caso. Y eso es lo impactante de esta historia. Dice el verso 8: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ella estaba, me la imagino, así como en el altar aquí, y tal vez orando, y Elí sentado ahí a la puerta y viendo que ella hablaba, pero no escuchaba. Dice que solo veía que su boca se movía. Y dice que hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Miren lo que dice el verso 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y termina diciendo el verso 19 que Jehová se acordó de ella. Ese sacerdote puesto por Dios no sabía, hermanos, realmente cuál era la oración de esta mujer. Pero no sé si entendemos cómo es que Dios honra la palabra dada por un líder. Él sencillamente dijo: el Señor conceda y otorgue esa petición de tu corazón. ¿Y sucedió? Ay, no, hermano. Aquí hay otro asunto, porque tal vez tenía tiempo orando. ¿Y por qué el Señor se habrá tomado el tiempo para dejar
estas cosas entre líneas que hicimos énfasis. Él no solo vio, no escuchó, porque así dice, ¿verdad? Sus labios se movían, pero él no oía. ¿Por qué dice todo eso, hermanos? Es para que entendamos cómo Dios honra y respalda la palabra dada por un líder, por un sacerdote que Él ha levantado, y se cumplió. Por eso les decía yo que a mí me da temor cada vez que llega alguien, alguna oveja, y yo les digo, hermanos, con temor, el Señor me hace ver esto, y uno emite un consejo. No es a la ligera. Yo creo que hazle así, si no jala, pues ahí vemos. Y le preguntamos otra vez al Señor. Pastor, no funcionó. No, pues ¿y ahora qué hago? ¿Y tú qué piensas? Pues haz lo que quieras. Ve con tu pariente, el tío aquel, que te diga. No, hermanos, con temor. Porque hay una trascendencia y un resultado espiritual en cada una de esas decisiones que se toman. El Señor honró la palabra que este ministro le dio a esta mujer, que venía de parte de la autoridad que el Señor había establecido para ella. Y sabemos que ese fruto fue algo muy trascendental. ¿Recuerdan? ¿Quién nació ahí? Samuel, un profeta, que fue quien el Señor usó para ungir a otro gran hombre de la Escritura, David. Y de ahí la genealogía del Mesías. Qué tremendo, hermanos. Por una palabra que tal vez para muchos aquí pudieran estar pensando, pero eso es algo muy profundo, hermano. Esa era una situación muy delicada. Por eso dice la Escritura que estaba acongojada y su corazón estaba muy afligido. Puede ser algo menor a nuestro parecer o mayor, pero el Señor tiene control de cada situación. ¿Lo creen? Así es, hermanos. Es una realidad. Yo no sé si alguien aquí tuviera algún testimonio así de decir, hermano, es bien cierto eso. Desde que el Señor me encontró a mí, no sé, a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, o si eres soltero, no lo sé. He tratado de estar cerca de esa autoridad que el Señor ha puesto sobre nuestra vida espiritual y es cierto. Las cosas funcionan. No les pido que levanten su mano, pero en su corazón contéstenlo. ¿Habrá alguien así, hermanos? Yo creo que sí, hermanos. Yo soy un testimonio. Usted y sus testimonios, hermano. Es una verdad tras otra verdad de nuestra vida. Desde antes de que el Señor nos llamara al ministerio, es algo que hemos creído en nuestro corazón desde siempre, hermanos. Ha sido una convicción, una verdad. Por eso es el sentir del Señor y traía a mi corazón esta palabra para ustedes hoy. Porque yo lo he vivido y sé la bendición que eso es. Es una bendición, hermanos. Y podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando de testimonios respecto a este contexto. Hay muchos, pero mientras yo preparaba el mensaje que el Señor me recordaba, recién sucedieron unas cosas donde yo trabajo y el Señor me acordaba de esto. Yo recuerdo que antes de moverme a mi último puesto de trabajo donde yo laboro, yo no estaba seguro si sí o si no. ¿Y qué creen que hice? ¿Qué, hermanos? No fui con el tío ni con el padrino, fui con mi pastor y le platiqué. Sí, con emoción, hermano, pastor, hay una oferta de trabajo y no sé si sea del Señor o no. Quisiera consultarlo con usted. ¿Y de qué se trata?
pues sí es algo completamente diferente a lo que yo he hecho, porque me han movido 5 veces, hermanos, de puesto en la compañía donde estoy. Y cada cosa que el Señor me ha permitido hacer ahí, en esa empresa, es totalmente diferente una con otra. Y esta última era algo nuevo para mí. Yo sin experiencia, pero yo recuerdo que sí había algo en mi corazón que sí me emocionaba, y se los voy a confesar. Era el departamento de ventas. Y pues si alguien tiene algún negocio, sabrá que pues es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Pues vender. Y si vende uno, ¿le va bien? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Y yo sí tenía esa expectación. Dije, ay, ha de ser interesante, porque yo conocía a la persona que estaba en ese puesto, que llegó a ser mi jefe. Y yo sabía que había sido muy bendecido. Y él tenía ya una trayectoria de 10 años en ese puesto. Y bueno, consulté con mi pastor y era una palabra del Señor. Y él me dijo, está bien. Y ya se acomodaron las cosas y sí, había emoción en mi corazón. Pero ¿por qué digo que me acordé recientemente? Porque hace unas 3 semanas... el Señor permitió que me movieran, por así decirlo, dentro de ese mismo grupo en el área de departamento, pero con un rango mayor, el más alto ahí. Y para cuando yo empecé a meditar, dije, Señor, qué precioso eres. De cuando eso sucedió y que pedimos consejo y que tú nos guiaste y que accedimos, al día de hoy han pasado 5 años y ya superé la meta de esa otra persona que tenía 10 años, hermanos. El doble de tiempo. Y yo dije, Señor, qué maravilloso eres. Cuando uno está en el orden tuyo, buscando hacer tu voluntad. Tal vez sea la experiencia de alguien aquí. Hemos buscado el consejo del Señor en el lugar en el que el Señor ha establecido para nosotros. Y el Señor ha honrado esa palabra. Y hay más testimonios de ovejas. Eso fue algo personal, pero casos nuestros como congregación en nuestra iglesia ha habido muchos casos, hermanos, donde el Señor ha respaldado, ha honrado esa palabra en boca de sus siervos y ha sido de bendición, incluso hasta de haber librado de la muerte a alguien, literalmente, hermanos. Y eso no es un don nuestro, sino que es el Señor honrando y respetando la autoridad que Él ha establecido. Como les digo, yo también soy oveja. Y pudiéramos hablar muchos testimonios que como ovejas también hemos vivido, pero ¿qué piensas en tu corazón? Pedro, otro te va a ceñir. ¿Cómo somos, hermanos? El Señor está hablándonos. Tal vez es cierto, así es nuestro carácter atrabancado y yo decido, yo hago y sacamos la espada y cortamos orejas, pero nunca sin consultar. Señor, ¿qué dices tú? Que el Señor nos ayude, porque ¿saben algo? No todos, escuchen, no todos son ovejas en el rebaño. Y voy a voltear así para arriba para que no vean que me le quedo viendo a alguien. No lo sé, hermanos, pero el Señor conoce. ¿Y por qué sabemos eso también?
Bueno, hemos tenido un poco de experiencia para saber. Es muy sencillo identificar a alguien que no es una oveja verdadera. Y los pastores podrán decir amén. Juan capítulo 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces a tu pastor? ¿Tu pastor te conoce a ti? Si no es así, hermanos, lo más seguro es que no seamos ovejas verdaderas. Y yo lo digo por lo que les explicaba, porque lo hemos vivido. Hay miembros que llegan a la iglesia, que participan y están ahí como simpatizantes tal vez, y está bien y todo de acuerdo, pero contadas veces con una de mis manos en todos estos años yo les puedo decir que se han acercado a buscar un consejo, una instrucción, una guianza. Se mueven solos, viven solos, llegan, comen, se van, pero no se acercan a preguntar, pastor. Y nos da gusto, por otro lado, ver ovejas que incluso son fieles buscando un consejo, alguna decisión importante. Incluso ha llegado momentos en, pastor, solo quiero preguntar cómo voy. Así, hermanos. Si algo estoy mal, si en algo no he estado bien, mi forma de hacer algo, díganme, por favor. Quiero corregirlo, quiero mejorar. Ese es un corazón de oveja. Pero otros, como les decía, de esos meseros, ¿qué más? Ganaderos y sí, hermanos. Y no les mencioné uno más. También hay banqueros, pero no que trabajan en bancos, sino que nomás llegan un rato a la banca y de ahí no hacen más que estar en la banca e irse. No son activos con el cuerpo, con las actividades, los grupos de trabajo, de aseo, la cocina. Aquí no hay. No lo sé, hermanos, pero el Señor sí sabe y por eso está hablándonos. Y no para descalificarte, hermano, no es la intención del Señor. Si Él está hablando es por su misericordia, que quiere animarnos, quiere considerarte, quiere enderezar tu vida, quiere traer ánimo, vivificarte, traer una esperanza a ti, a tu hogar. Si estás en un hoyo, si estás ahí atormentado por algo, una situación, ¿por qué no buscas consejo de Dios? Y no solo búscalo, sino obedécelo, porque también ese es otro caso. ¿Qué dice el Señor? Bueno, pero yo mejor pienso esto. Entonces, ¿para qué preguntamos? Pero después, y eso lo digo por experiencia, llegan las consecuencias. Ay, hermano, fíjese que pasó esto y ahora no sé qué vamos a hacer. Y hay lágrimas, hermanos. Hay lamentos. ¿Por qué, hermano, hermana? Joven, ¿por qué? Se me hizo fácil. Pero hemos hablado. Me quedé con dudas y no lo aclaré. Qué importante es eso, hermanos. Si es una práctica que trato de tener con la iglesia. Hermanos, si alguien tiene duda de algo, acérquese con mi esposa, conmigo. Pero no nos quedemos con esa incertidumbre, pues creo que entendí. No, hermanos. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque este asunto, como les decía, tiene un fin eterno. Y una decisión que tomemos hoy incorrecta
puede dejarnos fuera de esa meta que el Señor tiene para nosotros. Es muy delicado, hermanos, muy delicado. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén, hermanos. ¿Podemos estar en pie? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Que el Señor nos permita, hermanos, en esta noche ponernos a cuentas, y como cantábamos en un principio, que yo sé que es el Señor hablándonos, el Espíritu de Dios, testimonio de Cristo hablando, espíritu de profecía, los cantos: reina sobre mí, Señor, toma control de mi vida. Sí, es cierto que no he sido la mejor oveja, pero hoy tal vez, Señor, pueda hallar gracia delante de ti y puedas hacer eso en mi corazón, ese impulso de comenzar a someterme, a sujetar mi vida, Señor, a mis autoridades. Ese es el orden. Queremos que el Señor reine, porque Él va a venir a reinar, como también cantábamos. Él reinará. Pero si no hemos aprendido esta verdad, hermanos, que es indispensable y fundamental, olvídate que en este tiempo que viene, donde el Señor establecerá su reino, habrá oportunidad para ti si no hemos aprendido con las bases de esta verdad. Porque el Señor no va a buscar gente que se mueva por sí misma, que decida por sí misma. Es como un ejército. En la milicia no es así, lo que se le ocurra al general y al cadete y a los puestos inferiores. No, hermanos, son dirigidos por una autoridad, y las indicaciones que se dan son tal cual las que se deben de respetar, porque es asunto de vida o muerte. Amén. En lo espiritual es igual, pero tiene una profundidad mayor, porque de ahí depende la vida de nuestra esposa, los que somos varones y tenemos familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y toda esa generación. Es algo delicado. Queremos hoy eso, hermanos, que el Señor reine sobre nuestra vida y comencemos. Si no lo hemos hecho, es que va a ser muy obvio, hermano, acercarme a mi pastor, a mis pastores, el próximo servicio, el mensaje era para él. Hermanos, yo he dicho eso en nuestra congregación, y yo he felicitado a corazones, ovejas, que desde ese mismo momento responden. Y lejos de yo pensar, es que era un área que necesitaba tal joven, tal hermano, tal hermana, digo: Señor, gracias por esa vida que está tomando esa palabra tuya hoy mismo y la ha hecho parte de ella y quiere responder. Dios ve eso, hermanos, y Él bendice esos corazones. Así es que no nos avergoncemos si no somos de esos y de repente hay un cambio y comenzamos a buscar someter nuestra vida a nuestra autoridad. Dios lo ve y Él honra, porque Él quiere bendecirte. Dios los bendiga, hermanos, y dejo lugar al pastor Alfredo.
hermanos, si nuestro corazón está ardiendo en este momento, más vale que inclinemos nuestras cabezas y si realmente hemos visto lo que el Señor nos ha hablado hoy como una parte fundamental, como una parte básica de nuestra caminata cristiana, y si mientras el Señor nos predicaba, esto es algo con la cual hemos batallado, hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de decirle: Señor, ya no quiero batallar con esto. Yo quiero tener la confianza de acercarme a mis pastores, porque esta noche no solo están las ovejas mías aquí, sino a los hermanos de Lagunas también. Entonces acerquémonos a nuestros líderes. Ahora, yo no me quejo de eso, hay muchos hermanos preciosos, familias, que han hecho eso con nosotros, o sea, se acercan. Y muchas veces me han dicho: pastor, gracias por aquel consejo, gracias por la forma que me guió usted esa vez, mira que todo salió muy bien. Hermanos, como decía el hermano Edgar, yo soy un testimonio de eso también. Por años hemos podido caminar con el pastor Alberto, con su esposa, y creo, hermanos, sinceramente, que hay una bendición en el contexto de la sujeción. Y no solo una bendición, sino que es una bendición muy, muy grande. Y sí, y yo creo que este es el camino angosto que nos lleva y nos llevará al Señor, hermanos, y a encuentros con el Señor. Amén. Si has batallado, hermanos, si estás batallando en esto, rinde tu corazón hoy al Señor. Amén. Dile que Él comience a reinar sobre tu vida. Oh, amado Padre, lo que hoy hemos oído, Señor, está haciendo que nuestro corazón arda y está recordándonos todas las bendiciones que hemos podido recibir, que otros mismos han recibido, Señor. Oh Padre, en esta noche restaura esta área, Señor, en el corazón de tus hijos, de tus ovejas. Señor, restaura, por favor, esta área tan preciosa, Señor, que es vida y es protección y es guía, Señor. Padre, ayúdanos a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto que lleva a la vida, Señor. Son pocos los que encuentran este camino, Señor. Pero aquellos, Padre, que hoy comiencen a ver claramente, Dios amado, la importancia de esto, comiencen a caminar en ellos, será de gran bendición, Señor. Padre, por favor, toma el control de los corazones, que no seamos ciegos en cuanto a esto, Señor. Abre nuestros ojos, oh, abre nuestros ojos